Bienvenidos a esta nueva inmersión en el sistema financiero. Hoy vamos a meternos en las propias tuberías del sistema. Liquidez, deuda, el mercado de repos, que es crucial, el colateral y, bueno, la influencia constante del dólar. Un viaje al corazón de la máquina, sin duda. Exacto. Y para guiarnos, nos basamos en ideas y análisis de una charla muy interesante con Daniel Baeza del podcast Inversión Racional. Un buen punto de partida. Nuestra idea hoy es intentar desentrañar esas tuberías, ¿no? Las que no se ven fácilmente, entender cómo funciona de verdad, más allá de lo que se suele decir, y qué mueve la liquidez global y qué sostiene al dólar. Y abordar esa idea un poco chocante, ¿verdad? Sí, eso de que la deuda y la creación de dinero, bueno, que no son errores, sino que son necesarios para que esto funcione. Exacto. Vale, pues empecemos por ahí. La conversación insiste mucho en que nuestro sistema es fundamentalmente creditocéntrico. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Pues quiere decir que la creación continua de crédito, de nueva deuda y la expansión monetaria que va con ella no son fallos del sistema. No son algo a lamentar. Son, de hecho, podríamos decir, la gasolina indispensable para que el sistema actual, tal como lo conocemos, siga operativo. O sea, que hay que quitarse esa idea de que la deuda es mala. Hay que quitarse un poco ese tabú, ¿sí? Tienen efectos colaterales, claro, y son complejos, pero son mecanismos necesarios para el modelo actual, no opcionales. Entendido. Y claro, esa dependencia del crédito, pues parece la debilidad en momentos de estrés, ¿no? La fuente dice que, en el fondo, toda crisis financiera es una crisis de liquidez. El problema es siempre que alguien no puede refinanciar. Ese suele ser el detonante, sí. La incapacidad de refinanciar las posiciones que ya existen. Lo vimos clarísimo en 2008 y también de forma más concreta en 2019 con las tensiones en el mercado repo. Ajá. Y esto los lleva a un cambio brutal que ocurrió después de 2008. La importancia central del colateral. Antes de la gran crisis, fíjate, mucho préstamo entre bancos era casi a palabra, basado en confianza, sin garantía específica. ¿Y qué pasó? ¿Fue solo la desconfianza lo que cambió eso? La desconfianza fue, digamos, la chispa, pero la regulación fue lo que lo cambió todo estructuralmente. Normativas como Basilea III hicieron que prestar sin colateral fuera muy punitivo para un banco. Punitivo. ¿En qué sentido? Obvio que es su recurso más caro y escaso para cubrir ese riesgo. Eso encarece la operación una barbaridad. Ah, vale. Pero si recibe un buen colateral, como un bono del Tesoro, la regulación le permite apartar mucho menos capital. El préstamo es más barato para el que pide y más eficiente, más rentable para el que presta. O sea que la regulación misma empujó a todo el mundo hacia operaciones con garantía, con colateral. Exactamente. Se encauzó, por así decirlo, al sistema hacia la financiación colateralizada. ¿Y entonces cómo se organiza eso a gran escala? Es ahí donde entra el famoso mercado de repos. Precisamente, el mercado de repos, los acuerdos de recompra, es el gran centro de intercambio, donde los que tienen efectivo de sobra prestan a los que lo necesitan, usando activos financieros buenos como garantía. Se ha convertido en el corazón de la financiación a corto plazo para las grandes instituciones. Entendido. Si piensas que la liquidez es efectivo más crédito, y ahora el crédito institucional exige colateral, pues sin colateral de calidad simplemente no hay liquidez mayorista. Te quedas fuera del juego. La fuente hablaba de un gráfico de Michael Howell que ayuda a ver esto. Pone el colateral y los repos en el centro y alrededor, pues la banca tradicional, la banca en la sombra y los bancos centrales. ¿Podemos ver qué hace cada uno? Claro. A ver, la banca tradicional, los bancos de toda la vida, siguen siendo importantes, dan préstamos, pero están cada vez más regulados, ¿sabes? Han perdido peso relativo. Vale. Luego está la banca en la sombra, un término un poco, que incluye fondos de inversión, aseguradoras, fondos monetarios. Ha crecido muchísimo. Se dice que podría manejar 2/3 de la liquidez mundial. ¿2/3? Sí. Opera con menos regulación, llenando huecos que deja la banca tradicional. Y es superactiva en los repos. Entiendo. Y por último, los bancos centrales. Intentan dirigir un poco todo esto, con los tipos, la liquidez, buscan estabilidad sobre todo en el mercado repo. Son el prestamista de última instancia, pero sobre todo para la banca tradicional. Los otros no tienen acceso tan fácil. Y dentro de este sistema, me imagino que no todo el colateral vale lo mismo. La fuente distinguía mucho según quien lo usara. Exacto. Y es una diferencia clave. El eje banca tradicional, bancos centrales, usa sobre todo colateral soberano. Bonos del Tesoro de Estados Unidos, principalmente.
el activo más seguro del mundo, digamos. Vale. Este colateral es anticíclico. O sea, en una crisis la gente lo busca, su demanda sube, su valor sube. Como dice esa frase que citaba La Fuente, en una crisis importa más el retorno de mi capital que el retorno sobre mi capital. Buscas seguridad. Tiene sentido. Pero en cambio, la banca en la sombra usa mucho más colateral privado. Titulizaciones de hipotecas, de préstamos de coches, de tarjetas de crédito. Uf. Claro, y este colateral es procíclico. Su valor tiende a caer justo en una crisis, cuando los préstamos que hay dentro empiezan a fallar. Y los bancos centrales, pues, tienen menos capacidad o menos ganas de meterse a rescatar esos mercados de colateral privado. Ahí veo un problema. Si la banca en la sombra es tan grande, depende de colateral que empeora en las crisis, y los bancos centrales no pueden ayudarla fácilmente, ¿no se está acumulando ahí un riesgo enorme? Es una de las grandes preguntas ahora mismo. La banca en la sombra es demasiado grande para ignorarla, eso está claro, pero no tiene esa ventanilla de emergencia de los bancos centrales. Ya. Es un tema que, bueno, empieza a salir. El Banco de Inglaterra, por ejemplo, ya ha dicho que está estudiando si dar acceso a ciertas facilidades a entidades que no son bancos. Es reconocer que hay un elefante en la habitación que necesita algún plan B. Y esto me hace pensar, veremos quizás a la Fed en el futuro abriendo alguna línea de liquidez, aunque sea limitada, a grandes jugadores como hedge funds o incluso a emisores de stablecoins como Tether. Sería una forma de controlar ese riesgo. Es una posibilidad que está sobre la mesa, sí, aunque abriría otros debates. Y ya que sacas las stablecoins, la Fund las ve como los nuevos eurodólares. ¿Ah, sí? Sí, están extendiendo la red del dólar por todo el mundo, pero directamente en formato digital, on-chain, y esto, paradójicamente, refuerza el dominio del dólar. Fíjate que Tether se ha vuelto un comprador gigante de deuda de Estados Unidos a corto plazo. Anda. Algo que al Tesoro americano, pues, seguramente le viene bien. Casi podrías verlo como una especie de moneda digital de Banco Central, CBDC, pero privada, que les hace el trabajo de expansión global. Qué curioso. Cambiando un poco de tema, pero sin dejar la deuda, La Fuente habla mucho del muro de refinanciación. La idea, si lo entiendo, es que el sistema no está hecho para pagar la deuda, sino para refinanciarla una y otra vez. ¿Qué implica eso? Implica que lo más importante no es tanto a qué tipo de interés está la deuda ahora mismo, sino si hay liquidez suficiente y si los balances de los bancos tienen capacidad para absorber y facilitar esa refinanciación constante. Se habla mucho de que en 2025 vence mucha deuda pública de EU. ¿Es para preocuparse tanto? Bueno, La Fuente lo matiza bastante. Mucho de lo que vence son letras del Tesoro, deuda a muy corto plazo. Eso es fácil de rolear, de refinanciar. Vale. De hecho, si bajan los tipos como espera el mercado, hasta podría ser más barato. Los bonos a más largo plazo sí costarán más al renovarlos, claro, pero en el total, el Tesoro podría no pagar mucho más interés, o incluso menos. Ya. Eso de que nadie compra deuda de EU, pues es un mito. Y al final, si imprimes la moneda en la que te endeudas, el tipo de interés es, en gran parte, una decisión política. No van a quebrar por eso. Entonces, si la deuda pública no es el mayor problema de refinanciación ahora mismo, ¿dónde pone el foco Howell, según La Fuente? La preocupación principal de Howell está en la deuda privada. Empresas y familias. Mucha de esa deuda se refinanció muy barata después de la pandemia, en 2020-2021. Cierto. Y una parte importante vence entre 2025 y 2026, y tendrá que refinanciarse a tipos mucho más altos. Eso necesita que los bancos tengan balances fuertes para poder hacerlo. Claro. El peligro real sería que el sistema no pudiera o no quisiera refinanciar una parte importante y forzara el repago. Eso sí que destruiría liquidez de golpe y podría ser muy problemático. ¿Y los políticos? ¿Entienden estas cosas tan técnicas de liquidez, colateral? A veces parece que el debate va por otro lado. Pues seguramente no entran en el detalle técnico del repo o de Basilea III, pero lo que sí entienden perfectamente es el resultado. El paro, las empresas que cierran, la gente enfadada. Claro, eso sí. Y reaccionan a eso para salvar su puesto, ¿no? A menudo con medidas que en la práctica acaban inyectando liquidez o relajando las condiciones, aunque no lo llamen así. En ese sentido, el sistema tiene una lógica interna de buscar la estabilidad que es casi apolítica. Hablemos del dólar. Siempre se habla de la desdolarización, de que si el yuan, que si el oro, pero ¿por qué sigue siendo el rey? Pues la respuesta corta es que sencillamente no hay una alternativa real ahora mismo. Ni el oro, ni Bitcoin, ni el yuan chino pueden hacer lo que hace el dólar a nivel global.
Es que está en todo. Está en todo. El comercio, las finanzas, las reservas, todo gira en torno al dólar. El sistema necesita una moneda principal para funcionar. Eso no quita que el dólar pierda valor con el tiempo, poder adquisitivo, que probablemente lo hará. Pero su posición central, eso parece difícil de cambiar a corto o medio plazo. Se ha hablado de si EU podría querer un dólar más débil, como en el Acuerdo del Plaza, o ese supuesto Acuerdo Mar-a-Lago. ¿Tiene sentido? La fuente sugiere que a lo mejor no buscan un dólar débil para reindustrializar, porque la industria ya pesa poco en su empleo, un 8% o así, sino más bien como una ficha de negociación. ¿Cómo? Como decir, oye, te quejas de mi dólar fuerte. Vale, podría dejar que se debilite, pero a cambio quiero algo. Cómprame más deuda a largo plazo o paga más por la seguridad que te doy. Mencionan el ejemplo de Trump presionando a Colombia. Es usar la moneda como palanca geopolítica. Interesante. Y eso conecta con los déficits de EU. El fiscal mete dólares en casa, el comercial los manda fuera. EU recibe bienes reales a cambio de papelitos verdes. Así han dolarizado el mundo. Ha sido un ganar-ganar, pero sobre todo para ellos. Claro. Y ahora quizá quieran empezar a cobrar más explícitamente por ese servicio de ser la moneda mundial. Quizá con algún impuesto a la compra de sus bonos por extranjeros, quién sabe. Vaya giro. ¿Y China? Siempre sale el tema de que venden bonos de UECU como arma. ¿Es real? Pues la fuente dice que no es un arma muy efectiva. Si China vende a lo bestia, hunde el precio y se perjudica a sí misma con lo que le equiva. Claro. Normalmente, cuando China vende bonos del Tesoro, es porque tiene que hacerlo para defender al yuan. Si el yuan se debilita mucho, venden bonos para conseguir dólares y comprar yuanes para frenar la caída. Es defensa, no ataque. Entendido. ¿Y lo de comprar tanto oro es para sustituir al dólar? La interpretación de la fuente es diferente. No sería para destronar al dólar. Sería más bien una forma de devaluar el yuan contra el oro sin tener que devaluarlo oficialmente contra el dólar, que sería un lío político y comercial tremendo. A ver, ¿cómo? Al comprar mucho oro, suben el precio del oro medido en yuanes. Eso en la práctica es como devaluar el yuan, pero de forma indirecta. Y les ayuda a manejar su burbuja de deuda interna que está en yuanes, haciéndola parecer más pequeña comparada con el oro, cuyo valor han inflado. Es una devaluación encubierta para liquidar deuda. Ingenioso. ¿Y China quiere de verdad que el yuan sea la moneda de reserva mundial? No parece que den los pasos. La fuente sugiere que probablemente no lo desean, al menos por ahora. Ser la moneda reserva te obliga a muchas cosas. Tener déficits comerciales para que tu moneda circule, mercados de capitales súper abiertos y líquidos, un estado de derecho muy predecible. Cosas que China quizás no quiere. O no está dispuesta a asumir ahora mismo. Recuerda el caso de Jack Ma. Parece que les interesa más que el yuan se use en comercio bilateral, regional, pero no cargar con la responsabilidad global. Sus líneas de swap con otros bancos centrales son minúsculas comparadas con las de la Fed. Antes de pasar a los indicadores, mencionaste algo del oro en Estados Unidos. ¿Revalorizar reservas? Sí, es una idea que está ahí. Oficialmente, Estados Unidos valora sus 8.000 toneladas de oro a un precio de 1.973, unos $45 la onza. ¡Increíble! Si lo valoraran a precio de mercado, podrían crear, de la nada, contablemente, unos 600 u 800 mil millones de dólares en el balance del Tesoro. Sería una inyección de capacidad fiscal sin emitir deuda. Les daría aire 1 o 2 años y podría ayudar a bajar los tipos de interés. Es una carta que tienen guardada. Muy interesante. Bueno, Michael Howell, según la fuente, usa unos indicadores para ver cómo está la liquidez global. Dice que la liquidez va donde la tratan mejor. Mencionaste flujos de Estados Unidos a Alemania últimamente. ¿Cuáles son esos indicadores? Howell usa como 4 semáforos de la liquidez, viendo cómo estaban según la conversación analizada. Primero, política de la Fed. Estaría en negativo o naranja. Siguen con el QT, aunque más lento, y los tipos altos. Eso quita liquidez. Si cambiaran, bajar tipos, parar el QT, sería una señal muy positiva. Vale. Segundo, política del PBOC, China. Se ve como positiva o verde potencial. Parece que China va a estimular más. Ya compran oro y se espera más ayuda fiscal o monetaria vía bancos estatales. Eso tiende a añadir liquidez global. Bien. Tercero, índice MOVE, volatilidad de bonos. Está en negativo o rojo. Mide la volatilidad en los bonos de Estados Unidos. Si está alto, como ahora, hay incertidumbre sobre el principal colateral. Los prestamistas en repo se ponen nerviosos, piden más garantías, menos liquidez. ¿Y cómo se baja eso?
Históricamente, con QE, comprar bonos el Banco Central, relajando regulación bancaria, como el SLR, o con recompras del Tesoro, Treasury Buybacks, que es cambiar bonos viejos por nuevos más líquidos. Esto último no crea dinero, pero mejora la fluidez. Entendido. ¿Y el cuarto? El cuarto es el DXY, índice dólar. Se considera positivo o verde. Un dólar más débil suele ser bueno para la liquidez global. Da más margen a otros bancos centrales para bajar tipos sin que sus monedas se hundan. Y la tendencia reciente es de debilidad. Vale. Así que el semáforo general, pues está mixto. Un rojo volatilidad, un naranja Fed, un verde dólar y un verde potencial, China. No hay luz verde clara, lo que explica un poco la incertidumbre en los mercados, ¿no? Porque la correlación es clara. Más liquidez suele llevar a subidas de activos. Y esto nos lleva a la conclusión casi inevitable que plantea la fuente. El sistema financiero actual está, podríamos decir, condenado a generar más liquidez a largo plazo. Con los déficits, la deuda, los intereses, el balance de la Fed y otros tendrá que volver a crecer. Se habla de un 5-8% anual mínimo, solo para mantenerlo engrasado. O sea que el QT actual Se ve más como algo temporal, un ajuste limitado, no un cambio de tendencia a largo plazo. lo que nos devuelve al principio. Esa creación constante de deuda y dinero no es un fallo, sino, bueno, una característica necesaria del sistema que tenemos. Exacto. Pues ha sido un viaje intenso por las entrañas del sistema. Repos, colateral, banca en la sombra, el poder real del dólar, cómo fluye la liquidez. Un vistazo a la fontanería, sí. La lección parece ser que entender estas mecánicas es vital. Son las que mueven de verdad la economía y los mercados, mucho más de lo que vemos en los titulares o en la política superficial. La deuda y el dinero aquí no son buenos ni malos. Son herramientas, el aceite de la máquina. Eso es. Y para terminar, una reflexión que dejaba a la fuente. Si aceptamos que el sistema necesita sí o sí más liquidez y más deuda para funcionar, y al mismo tiempo vemos que crece la importancia del colateral privado, ese que es opaco, procíclico, difícil de ayudar por los bancos centrales, ligado a la banca en la sombra. ¿Dónde se está acumulando el riesgo de verdad? El riesgo gordo y escondido. Se está moviendo de la deuda pública, de la que tanto hablamos, a esas estructuras privadas menos visibles y reguladas. Ahí queda la pregunta para darle una vuelta.